Sí, bueno, yo lo que quería es que usando la herramienta esta que se llama CISO Tool, ya la vimos, creo que ha sido una reunión que vos no has entrado, hemos visto la herramienta, eh, nada más que hacíamos mención al lugar geométrico de las raíces, pero sin la información teórica que, bueno, ya hemos tenido más o menos. Entonces, haciendo un rápido repaso del lugar geométrico de las raíces, esto está sacado del libro, estos párrafos que estoy por mostrar están sacados del libro de Ingeniería de Control Moderno, se llama, es de Ogata. No lo he terminado al apunte del lugar geométrico de las raíces, porque yo quiero que en los apuntes estén las demostraciones de por qué se hace lo que se hace cuando se lo dibuja el lugar geométrico de las raíces de forma manual. Bueno, me faltan algunas demostraciones de ponerla en los apuntes. De todas maneras, en los videos están esas demostraciones. Probablemente estén un poquito desorganizadas o con poca prolijidad, digamos, en los videos. Por eso es que yo quería tenerlo al apunte escrito. Pero no lo he podido terminar todavía. Así que quiero que quede claro el concepto de qué es el lugar geométrico de las raíces y obviamente con una herramienta computacional como MATLAB, este trabajo de obtener la gráfica del lugar geométrico de las raíces es mucho más sencillo, haciendo usando MATLAB. Así que bueno, repito, esto está sacado del libro de Ogata. Bueno, dice aquí, voy a leer porque dice cosas muy interesantes. La característica básica de la respuesta transitoria de un sistema en lazo cerrado se relaciona estrechamente con la localización de los polos en lazo cerrado. Si el sistema tiene una ganancia de lazo variable, la localización de los polos en lazo cerrado depende del valor de la ganancia de lazo elegida. ¿De qué estoy hablando? Un poquitito más abajo hay una gráfica que, como siempre a nosotros los ingenieros, las gráficas nos hace entendible un montón de cosas. En este sistema, que es una estructura muy sencilla de un sistema de control, ya lo hemos mencionado mil veces, pero lo vamos a hacer una vez más porque esto quiero que quede grabado a fuego. Sistema físico que tiene una determinada dinámica variable de salida que sería la de interés para nosotros, una variable física. Esa variable física se la mide con un sensor que tiene una dinámica y se la realimenta negativamente, ven el signo menos, y se la compara, por eso que a este bloque se le llama comparador, con una señal de referencia, que también obviamente tiene una determinada dinámica. Para hacer más sencillo este estudio, se trabaja con las transformadas de Laplace. Entonces se compara la referencia, que en definitiva es lo que vos querés obtener, con una medición de la variable física. Y se obtiene una señal de error. Esa señal te está dando una idea de cuánto te estás equivocando, o sea, cuánto te falta a vos para que obtengas lo que querés. Entonces esa señal de error ingresa a un controlador. En algunos libros también van a encontrar la palabra compensador y ya van a ver por qué. Ese controlador o compensador también genera
unas señales de mando o señales de control que la van a hacer modificar a la planta, al sistema físico que estamos tratando. Si todo esto está bien diseñado, esta variable de salida tiene que comportarse tal y cual le dice la señal de referencia. Supongamos que sea una variable física como la temperatura. Si vos aquí subís la temperatura, esto obviamente lo tiene que hacer un hombre, subís la temperatura que querés que haya, el sistema en su conjunto tiene que hacer que esta temperatura suba. Entonces la relación que hay entre la salida YDS con RDS se le llama función de transferencia de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque ahí hay una realimentación. Ahora, el camino directo que hay entre la entrada de referencia y la salida es este. Es el camino directo. En este caso sería K por GDS. Y el lazo cerrado o lazo de control o ganancia de lazo, que también se le llama, es tener en cuenta solamente esto. K por GDS por HDS. Entonces, la función de transferencia del lazo cerrado de este sistema, nosotros ya le hemos demostrado eso, es la ganancia de camino directo, K por GDS. Ahí lo tiene. Dividido 1 más la ganancia de lazo. ¿Por qué más? Porque aquí hay una realimentación negativa. 1 más. ¿Y cuál es la ganancia del lazo? Es el lazo de control. K por GDS por HDS. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace el método del lugar geométrico de las raíces? Es un método a donde se grafican la ubicación de los polos del lazo cerrado, o sea, YDS sobre RDS. Cuando hay algún parámetro del lazo de control que varía, normalmente se hace variar la ganancia del compensador o controlador, este que está acá. Pero no, el método del lugar geométrico de las raíces no tan solo sirve para hacer variable este parámetro. Vos podés hacer variable cualquier otro parámetro y se obtiene el lugar geométrico de las raíces. Recordar que ese lugar geométrico es una gráfica que te indica todos los posibles lugares que se van a ubicar los polos de lazo cerrado, YDS sobre RDS, cuando varíe ese parámetro. Entonces se dieron cuenta que la ganancia de lazo, K por GDS por HDS, es importante para obtener el lugar geométrico de las raíces. ¿Por qué? Porque el lugar geométrico de las raíces es una gráfica que se caracteriza porque arranca de los polos del lazo abierto, o sea, de los polos de K por GDS por HDS, y termina en los ceros del lazo abierto. Ahora, puede ser que el sistema no tenga ceros, que en realidad no es que no tenga ceros, lo que en realidad ocurre es que no tiene ceros visibles, tiene ceros invisibles que se ubican en el infinito. Entonces, como el lugar geométrico de las raíces es una gráfica en el plano complejo, el infinito en el plano complejo puede estar en cualquier lugar en los 360 grados que tiene esa gráfica. Entonces, volviendo a esta acá dice que la respuesta transitoria del sistema de lazo cerrado depende de la ubicación de los polos del lazo cerrado. Y sí, esas cosas también ya hemos visto que si es un polo real, que se ubica cerca del origen, quiere decir que son polos lentos. Los polos que más cerca se encuentran del eje imaginario son polos lentos, y eso se llama polos dominantes, porque son los que mayor influencia tienen sobre el sistema, porque lo ralentizan. En cambio, los polos que están alejados del eje imaginario son polos rápidos que normalmente no tienen influencia
o tienen poca influencia. Por eso es que se llaman polos no dominantes. Los dominantes son los que están más cerca del eje imaginario, porque son los que, si vos metes una entrada a escalón, no varían tan rápidamente, son lentos. En cambio, los polos que están lejos del eje imaginario, vos pones una entrada de escalón, entonces rápidamente va a la salida al valor que tenga que tener. O sea que son polos que en la respuesta en el tiempo, como son rápidos, rápido pasa el transitorio y llegan al estado de régimen permanente rápidamente, porque son polos rápidos. Bueno, dice si el sistema... Sí, ay Dios. Bueno, mira, ujú, obviamente que sí. Ustedes han visto que en el sistema ese masa resorte amortiguador, que en realidad lo que nosotros hemos visto han sido uno de los más sencillos que se pueden implementar, pero con esa misma temática, digamos, vos podés hacer un montón de circuitos, por así decirlo, mecánicos, a donde participan, qué sé yo, distintos resortes, distintos amortiguadores que se conectan uno con otro y qué sé yo. Y hay toda una, así como existen las leyes de mallas y de nodos para hacer cálculos en electrotecnia, en circuitos eléctricos, bueno, también hay leyes físicas que se pueden implementar para hacer sistemas de ecuaciones y qué sé yo. El gran problema que hay aquí en el sistema, la cuestión de los sistemas mecánicos, es que si vos, por ejemplo, tenés un resorte, la acción del resorte es proporcional al desplazamiento y la acción de los amortiguadores son proporcionales a la velocidad de desplazamiento. O sea que cuando vos lo describís matemáticamente, vas a llegar a que es una descripción con ecuaciones diferenciales porque participan derivadas e integrales. Ese análisis es muy difícil. Entonces, si no es que sea imposible, es complicado de hacerlo. Gracias a la transformada de Laplace o al sistema, al mismo sistema, haciendo una transformada, que es un artificio matemático, llegas a una ecuación que no es diferencial, sino que es una ecuación algebraica, en el dominio de la frecuencia compleja, S, que tiene dos partes, una imaginaria y una real. Entonces, esa función, perdón, esa representación matemática es más fácil de manipularla. En realidad la gráfica de eso es una superficie. Y nosotros, los seres humanos, no tenemos, digamos, una capacidad mental para imaginarnos en tres dimensiones. Nosotros tenemos facilidad para estudiar las cosas en dos dimensiones. En tres dimensiones se grafican superficies y es más complicado. No es que sea imposible, es más complicado. Entonces, en las funciones complejas se estudian las singularidades. ¿Qué significan las singularidades? Los polos son singularidades a donde la función compleja toma el valor infinito y se lo representa con un signo X. Y los ceros son singularidades que hacen que la función compleja vale cero y se lo representa con una O mayúscula o un cero si vos querés. Entonces todo el entendimiento del sistema físico
ya se reduce al entendimiento en el plano complejo de la representación de la función de transferencia. Ahora, la ubicación de los polos y de los ceros en un sistema mecánico depende de los valores que tienen los componentes que lo integran, ya sean eh, resortes, amortiguadores, masa, eh, qué sé yo. O sea, es una interpretación física para el plano complejo, no hay. O sea, la ubicación de los polos y de los ceros depende de los valores que tengan el, el circuito físico ese que estamos tratando. El mismo plano complejo también sirve para representar la dinámica de sistemas eléctricos, con resistores, capacitores, bobinas. Bueno, yo pensaba que esas cosas ya tendrían que estar entendidas. Pero bueno, Profe, quedó claro, quedó claro, Prado creo que ya hablaba. Y eso es que es eso. En realidad, el plano complejo resulta de un artificio matemático para tratar un tema que tratado en el dominio del tiempo es muy complejo, muy complicado. Pero en definitiva lo que a nosotros nos interesa es la respuesta en el tiempo. Nada más que el tratamiento para que sea más sencillo se lo hace en el dominio del plano complejo. Una vez que vos solucionás el tema en el plano complejo, tenés que hacer la antitransformada para volver al dominio del tiempo. Ahí es donde se entiende realmente cómo va a ser la respuesta de la variable física que vos estás estudiando. Bueno, profe, te escucho. puede ser una pregunta a ver si se relaciona o no. Nosotros en máquinas eléctricas 2 ahora estamos viendo las máquinas sincrónicas. Sí, Y, por ejemplo, el ingeniero Escala, él hace poco me empezó a ver, empezaba a nombrar también del lugar geométrico. ¿Puede ser que tenga que ver algo con esto? Él decía, por totalmente. ejemplo, haciendo variar la corriente uno, no recuerdo bien, pero puede ser que tenga algo que ver con esto. Y de ahí sacaba también el plano complejo, sacaba fasores, todo, que era más fácil de explicar. Sí, eso es. Eso es. Ah, bien, gracias. Ahora, hay una transformada también que se usa mucho en análisis de circuitos eléctricos y electrónicos que se llama transformada de Fourier, que es un caso particular de la transformada de Laplace, nada más que en vez de analizar todo el plano complejo, se analiza únicamente el eje imaginario, a donde vos tenés la variación de la frecuencia, nada más. Pero bueno, estas cuestiones teóricamente deberían estar entendidas de los cursos anteriores, de análisis matemático, de física. Pero bueno, a ver, no es que si hasta aquí han surgido esas dudas, bueno, tratemos de zanjar, digamos. Pero las transformadas son métodos, o el tema de los fasores, por ejemplo, no es que hay un fasor que está girando, no, hay una variable que está variando en el tiempo, si es de manera sinusoidal, se lo puede representar con unos fasores que giran en el tiempo. Y eso es básicamente para simplificar el problema del análisis y la síntesis en circuitos eléctricos que están alimentados por la tensión, por una tensión alterna. Entonces es como si vos, para el análisis de los circuitos eléctricos, le sacaras una foto en un determinado instante, entonces esos fasores no los consideras que están girando, sino los consideras que están fijos. Porque en realidad hay pero tensiones no, no hace inteligentes todavía que se están pasillo. moviendo en el tiempo, particularmente de una manera sinusoidal. Ahora, el artificio del fasor es para transformar circuitos que son de alterna en circuitos de continua.
Y ustedes han visto que con el concepto de la impedancia, vos podés hacer cálculos de tensiones, corrientes en circuitos que son más o menos complejos. Pero todos estos métodos que se han ideado son para simplificar los análisis y los diseños de distintos, en el caso nuestro, digamos, para circuitos eléctricos y electrónicos. Los mecánicos tendrán sus métodos y qué sé yo, pero el artificio también es válido para esos sistemas. Bueno, entonces leo rápidamente, no pensaba demorarme tanto en esto. Dice, si el sistema tiene una ganancia de lazo variable, la localización de los polos en lazo cerrado dependen del valor de la ganancia de lazo elegida. Por lo tanto, es importante que el diseñador conozca cómo se mueven los polos en lazo cerrado en el plano S conforme varía la ganancia de lazo. Desde el punto de vista del diseño, un simple ajuste de la ganancia en algunos sistemas mueve los polos en lazo cerrado a las posiciones deseadas. A continuación, el problema de diseño se centra en la selección de un valor de ganancia adecuado. Si el ajuste de la ganancia no produce por sí solo un resultado conveniente, será necesario añadir un compensador al sistema. Por eso hacía mención yo que en algunos libros le llaman compensador y en otros libros le llama controlador. Se van a ver en qué casos se le llama compensador y en qué casos se le llama controlador. Los polos en lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica. Si ésta tiene un grado superior a 3, es muy laborioso encontrar sus raíces y se requerirá de una solución con computadora. MATLAB proporciona una solución sencilla para este problema. Sin embargo, simplemente encontrar las raíces de la ecuación característica puede tener un valor limitado, debido a que a medida que varía la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto, la ecuación característica cambia y deben repetirse los cálculos. Evans diseñó un método sencillo para encontrar las raíces de la ecuación característica, que se utiliza ampliamente en la ingeniería de control. Este método se denomina método del lugar de las raíces, y en él se representan las raíces de la ecuación característica para todos los valores de un determinado parámetro del sistema. A continuación se pueden localizar sobre la gráfica resultante las raíces correspondientes a un valor determinado de este parámetro. Observe que el parámetro es, por lo general, la ganancia, aunque es posible usar cualquier otra variable de la función de transferencia en lazo abierto. A menos que se indique lo contrario, aquí se supondrá que la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto es el parámetro que puede adoptar todos los valores, de 0 a infinito. Mediante el método del lugar de las raíces, el diseñador puede predecir los efectos que tiene la localización de los polos en lazo cerrado, variar el valor de la ganancia o añadir polos y o ceros en lazo abierto. Por tanto, es conveniente que el diseñador comprenda bien el método para generar los lugares de las raíces del sistema en lazo cerrado, ya sea de forma manual o mediante el uso de programas de computadora como MATLAB. Al diseñar un sistema de control lineal, encontramos que el método del lugar de las raíces resulta muy útil debido a que indica la forma en la que deben modificarse los polos y ceros en lazo abierto para que la respuesta cumpla las especificaciones de comportamiento del sistema. Este método es particularmente conveniente para obtener resultados aproximados con mucha rapidez, debido a que generar los lugares de las raíces usando MATLAB es muy sencillo. Se podría pensar que dibujar los lugares de las raíces de forma manual es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, una buena forma de interpretar los lugares de las raíces generados por la computadora es adquirir la experiencia de dibujar los lugares de las raíces de forma manual, cosa que además proporciona con mucha rapidez una idea global de los resultados de las raíces. Bueno, y de ahí viene la explicación esta, que ya estábamos hablando. En particular, para esta función de transferencia, la ecuación característica resulta de igualar el denominador en 0. Si acá vos haces un pequeño pasaje de término, vas a llegar que los polos se van a dar cuando K por GDS por HDS iguale a menos 1. Pero ese menos 1 es un número complejo que tiene dos partes. Una parte, un módulo y un ángulo. Entonces, el menos 1 va a resultar cuando el módulo de la ganancia en lazo abierto sea igual a 1 y el ángulo sea igual a 180 multiplicado por 2n más 1. Con este n igual a 0 o 1. Como esto es
digamos que el ángulo puede valer 180, ese sería el caso que n valga 0, 0 por 2 es 0, más 1, 1, 180 por 1 es 180. También puede ser positivo o negativo, porque da lo mismo que 180, más 180 grados y menos 180 grados es lo mismo. Pero más 180 grados más 360 grados también es lo mismo. O menos 360 grados. Por eso está el 2n más 1. Así que bueno, esas dos condiciones de ángulo y de magnitud son las que tienen que darse para que ese punto forme parte del lugar geométrico de la raíz. En la herramienta MATLAB hay una GUI que se llama SISOTool, que yo ya la tengo, ya se está ejecutando, que básicamente tiene, ya la vimos a esto, tiene una primera pantalla donde se hacen algunas configuraciones, por ejemplo la configuración de la arquitectura. Esta es la arquitectura que nosotros vamos a usar, es la clásica, donde está la dinámica de la planta expresada en el dominio de la frecuencia compleja, ¿no? La ganancia del controlador o compensador, en realidad no es ganancia, sino que es función de transferencia. La función de transferencia del sensor. Y acá hay un filtro que lo pueden usar o no. Pero hay otras arquitecturas que se pueden usar. Acá tienen todas las arquitecturas disponibles. Nosotros usamos la que viene por defecto, que es la más sencilla, pero hay otras y ya las vimos. Por ejemplo, esta que pone el controlador en la realimentación. Pero si ustedes observan, la ganancia de lazo o el lazo de control es el mismo. Nada más que en vez de ponerlo ahí el controlador, lo ponen acá. O esta estructura también, a donde la señal de referencia se la mete por dos partes, por aquí y por aquí. Digamos que estas estructuras tienen interés en el estudio de algunos sistemas de control. No sé cuáles son, pero si figuran en MATLAB es porque se las usa. Después otra estructura con dos controladores. Otra estructura que con un mismo controlador controla las dos plantas. U otra estructura con dos plantas, dos realimentaciones y dos controladores o compensadores. Así que bueno, vos tenés que elegir cuál de esta estructura vas a usar. También tenés la posibilidad de elegir una realimentación, en vez de que sea negativa, elegir la positiva. Nosotros vamos a seguir con la realimentación positiva. Después tiene otras pestañas. Por ejemplo, acá tenemos un editor del compensador, que por defecto arranca en 1. Pero aquí se pueden poner otros valores para el compensador. Y MATLAB, en realidad SISOTool, lo que hace es, en función de estos valores del compensador, que repito, arranca en 1, te hace los cálculos. Esta otra pestaña se llama Graphical Tuning. Aquí es donde vos elegís qué tipo de gráfica querés que SISOTool te presente. Vos podés pedirle hasta 6 gráficas de distintas cosas. Por ejemplo, acá en el dibujo 1 te grafica el lugar de las raíces del lazo abierto. Pero también puedes pedir otro tipo de cosas. Por ejemplo, los gráficos de bordes del lazo abierto, el lugar de las raíces, o los gráficos de Nichols. Los gráficos de Nichols son otros métodos que nosotros no los vemos en el curso, pero sirven para análisis y para diseño de sistemas de control. También podés pedirle de lazo cerrado. En ese caso, podés pedirle los gráficos de borde de lazo cerrado. Nosotros le vamos a pedir de lazo abierto el lugar de las raíces. Y los otros gráficos no le vamos a pedir ninguno. Vamos a pedir un solo gráfico.
Pedimos únicamente los gráficos del lugar geométrico de la raíz. Porque lo que quiero que hagamos ahora es usar la herramienta esta y que sirva de ejemplo para el tratamiento del lugar geométrico de la raíz. Después tienen también otra pestaña a donde se le pueden pedir otros 6 gráficos. Nosotros le vamos a pedir tan solo uno, el gráfico 1. Y ahí se le pueden pedir, esto ya en el dominio del tiempo, la respuesta al paso, al impulso. Bueno, el diagrama de Bode no es en función del tiempo, es en función de la frecuencia. Nyquist, Nichols y el diagrama de polos y ceros. Como ya le pedimos el lugar geométrico de las raíces, no le vamos a pedir el diagrama de polos y ceros. Estos dos métodos de Nyquist y Nichols no lo vamos a ver, el de Bode tampoco. También le podemos pedir la respuesta al impulso. Supongamos le pedimos la respuesta al paso. Y aquí tengo que indicarle cuál respuesta al paso de lazo cerrado de R hasta Y, o sea, desde la entrada hasta la salida. Pero tengo que decirle que ese es el que quiero. Ahí lo tildo, ¿ves? En el gráfico que ya me lo generó, acá, esta casilla de verificación es muy importante. Yo le pido que me actualice en tiempo real. Aquí vamos a ver la gráfica. Si supongamos la entrada de referencia es un impulso unitario. Entonces aquí nos va a representar cómo es la salida. Eso ya le dije. Ahí Dios. Ya le dije. Acá. Quiero de R a Y. Pero ¿qué planta estoy usando? Estoy usando una planta que vale 1. Estoy usando un sensor que vale 1, un controlador que vale 1. Entonces entra un escalón y la salida es esta. Estable en 0,5. Entonces, obviamente que esto no sirve para nada. Nosotros tenemos que definir cuál es la función de transferencia de la planta y cuál es la función de transferencia del sensor. Entonces, si nos vamos a los apuntes, acá cuando hace el análisis de los ejemplos, vamos a usar eso para que lo vamos viendo. Supongamos, la función de transferencia de la planta es 1 sobre S por S más 1. Y el H de S vale 1. Si vos haces el cálculo considerando eso, te va a quedar esta la función de transferencia. Pero entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? En MATLAB la vamos a definir a la planta. Tiene dos polos. Uno en el origen y otro en -1. Perdón. Uno en el origen y otro en -1. ¿Está bien? Déjame que haga los cálculos. Eso va a ser S cuadrado más S cuadrado más S. O sea que la G nuestra
Ay, perdón. Aquí me va a dar error, pero bueno. El numerador de la planta es s cuadrado más s y el término independiente 0. Lo podemos ver. S cuadrado más s más 0. Y el denominador de g vale 1. Lo vamos a poner para que se vea. O sea que la g de la planta va a ser el numerador de g, que ya lo hemos definido, y el denominador de g usando el tf de gp. Tenés GP en el denominador. Sí, ahí está. Numerador. No, hice mal. ¿Profe, no era al revés? Sí, señor, hice al revés, perdón. Sí, me estaba, De- estaba viendo. entonces, el denominador es 110 y el numerador es 1. Ahora la planta, ahí está, 1 sobre s cuadrado más s. El h de s, por defecto, vale 1, pero lo podríamos definir. O sea, el numerador de h, 1, el denominador de h, 1 también, y h, que aquí le hemos llamado hh, a ver, le dejemos con hh, vale 1, ¿eh? Bueno, ahora me voy a Scissor Tool. Yo ya he definido, para que estudiemos el lugar geométrico de las raíces de este sistema. Y aquí lo hace de manera manual, en el ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace para traer lo que definí en MATLAB a Scissor Tool? Tengo que usar System Data. Y tengo que decirle que para G, que actualmente vale 1, voy a traer desde el Workspace el GP, ese que he definido. Y ahí me dice que es de orden 2. Lo importo. Y cierro. Acá ya me avisó, ve, que ahora es GP. G, que es este, ahora es GP. O sea, genéricamente se llaman así. Pero vos podés ponerle otro nombre e importarlo. Cerramos. Ahora lo apunto a H, que originariamente vale 1. Voy a traer de Workspace HH, que es de orden 0. Y vale 1 también, pero es para que ustedes, lo hice para que ustedes vean. Ya lo trajo. No. Bueno, ahora yo podría ir a ver cómo es el lugar geométrico de las raíces. Ya lo puso. Acá está el lugar geométrico de las raíces. Y puedo ver también la respuesta al paso. Está acá. Puedo hacerlo más grande a esto.
qué sé yo, ponerlo en distintos lugares. Ahí. Este es el lugar geométrico de las raíces. Y observen ustedes, el lazo abierto, o sea, G por H, tiene dos polos nomás. Un polo en el origen y un polo en -1. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá se dibujó en azul el lugar geométrico de las raíces. En violeta está la ubicación de los polos del lazo cerrado. Estos son polos de lazo abierto. No tiene cero el lazo abierto. Tiene dos polos nomás. Recuerden qué es el lazo abierto. Es K por G por H. Este es un sistema bastante sencillo. Esto que está en azul es el lugar geométrico de las K, raíces. K, ¿por qué nomás? Sí, señor. No, G por H. En realidad. El tema es que este simple sistemita de segundo orden, si varía la ganancia K, que en estos momentos vale 1, porque si ustedes observan, yo edito el compensador, vale 1. Pero no siempre tiene que valer 1, puede valer cualquier otro valor. Si vale 1, los polos del lazo cerrado se ubican ahí. Y la respuesta al paso es esta, que obviamente tendrá un sobrepico, un tiempo de establecimiento, un tiempo de crecimiento, qué sé yo. Si eso eh, cumple con las condiciones, las especificaciones que te han dado para el sistema, andaría bien. Pero yo puedo, de manera interactiva, bajarle el valor de K y voy viendo cómo se va modificando la respuesta en el tiempo, ¿ven? Ahí, por ejemplo, se parecería mucho a la respuesta de un sistema de segundo orden, perdón, de primer orden. Si yo, por ejemplo, lo llevo a estos dos polos, miren que como son complejos conjugados, a medida que lo voy disminuyendo el valor, puedo encontrar un valor a donde sea. Ahí ya son polos de lazo abierto. Estos son los polos de lazo abierto, en 0 e infinito. Estos son polos de lazo cerrado. La respuesta en el tiempo, el transitorio, depende de la ubicación de los polos de lazo cerrado. El método del lugar geométrico de las raíces es una gráfica que te indica cómo se van a mover esos polos si yo varío la ganancia desde 0. Cuando la ganancia vale 0, los polos de lazo cerrado y los polos de lazo abierto coinciden. Y eso nosotros ya lo hemos visto con esta demostración. ¿De dónde parte el lugar geométrico de las raíces? Acá, a esta expresión, K por G por H, vos la podés expresar, si es que tiene ceros, como una multiplicación entre J igual a 0 hasta M de S más la ubicación de los ceros, C sub J, dividido en una multiplicación que va desde I igual a 0 hasta N de S más P sub I. O sea que puede tener polos complejos conjugados, polos reales y la cantidad que a vos se te ocurra con este N. Y lo mismo los ceros. La única restricción es que la cantidad de polos tiene que ser mayor o igual que la cantidad de ceros. Esos sistemas son físicamente realizables. Si bien matemáticamente vos podés expresar una función de transferencia con más ceros que polos, pero eso físicamente no es realizable. Entonces, esto tiene que igualarse a 0.
a ver cómo era esto. Si vos sacás factor común, este multiplicador, lo multiplicas por 1, te va a dar el multiplicador, más k por lo que está en el denominador, sería esto. Todo eso igualado a 0. Si el denominador común lo pasas al otro miembro, te va a quedar 0. O sea que te queda esta expresión. Si vos calculas el límite cuando k tiende a 0 de esta expresión, te va a quedar esta expresión. ¿Por qué? Porque esta no contiene k. Y este término que sí contiene k, en el límite se va a hacer igual a 0. Conclusión. Cuando k tiende a 0, los polos del lazo cerrado coinciden con los polos del lazo abierto. Esa es la conclusión que se saca con esto. Y aquí lo estamos viendo. Mira, yo lo voy a poner bien cerquita a los polos del lazo cerrado y me voy a ir a ver cuánto vale el controlador, la ganancia del controlador. Muy próxima a 0, ¿eh? Si yo el controlador lo pongo con ganancia igual a 1, obviamente se van a modificar los polos del lazo cerrado y se va a modificar la respuesta en el tiempo. Si yo disminuyo la ganancia, que ahora vale 1, la disminuyo, los polos del lazo cerrado se mueven siempre por el lugar geométrico de las raíces. Esos son los lugares. Ese es el sentido, digamos, que tiene esta gráfica. Ahora, si yo lo disminuyo tanto que voy tendiendo a 0, ahí la respuesta tiene esa, la respuesta al tiempo es esa. Pero si yo subo la ganancia, si la sigo subiendo, me voy para arriba y me voy para abajo. ¿Qué dice el lugar geométrico de las raíces? Dice que las raíces del lazo cerrado van a arrancar desde los polos del lazo abierto con k igual a 0, y cuando k vale infinito se van hacia los ceros. Nada más que no todos los ceros siempre son visibles. En este caso, el sistema que nosotros hemos considerado no tiene cero. En realidad, se tiene que decir, no tiene ceros visibles. Tiene ceros invisibles que están en el infinito. Y claro, porque si yo sigo subiendo la ganancia, mira cómo se va modificando la respuesta en el tiempo. Sigo subiendo la ganancia, sigo subiendo. Mira cómo empiezan a aparecer oscilaciones de sobrepico. Sigo subiendo la ganancia. ¿A dónde voy a llegar? Y bueno, vas a llegar al infinito que está para aquí, para arriba. Ahora, miremos cuánto vale la ganancia del controlador. 7,10. Le subamos más. Le sigamos subiendo. Mira cómo se modifica la respuesta de la salida. Sigamos subiendo. Sigamos subiendo. Sigamos subiendo. ¿Qué significa que sube la ubicación de los polos estos de lazo cerrado? Sube su valor imaginario. Quiere decir que va subiendo la frecuencia de la respuesta. Ahora, la atenuación, si ustedes recuerdan cuando hemos visto la respuesta en el tiempo, esta atenuación siempre depende de la parte real que tenga, porque esa es una exponencial. Si ustedes ven, esto va disminuyendo de manera exponencial hasta que se hace igual a 0. Sigamos subiendo la ganancia. O sea, sigue subiendo la componente imaginaria del polo de lazo cerrado. Y aquí ustedes van viendo cómo va subiendo la frecuencia. ¿Cómo saben que sube la frecuencia? Porque disminuye el periodo. Sigamos subiendo la frecuencia. Y vamos, demos una mirada a cuánto va la frecuencia ahora. 390. Y supongamos que le ponen una ganancia de 500.
Esto obviamente que se lo puede hacer desde un punto de vista matemático nomás, ¿no? Si la ganancia esta vale 500, observen ustedes cómo se modifica la ubicación de los polos de lazo cerrado y cómo se modifica la respuesta en el tiempo. ¿Se entiende, chicos, cómo es? ¿O qué es lo que estamos viendo? Sí, Bueno, profesor, acá se ve clarito. Sí, profesor. hay una forma de obtener manualmente esta gráfica que es muy útil. Es muy útil porque vos, supongamos que alguien viene y te dice, mira, yo quiero un sistema que tenga un tiempo de establecimiento de tanto, un sobrepico de tanto, que entonces igual aquí lo vas viendo. Mira, ahí por ejemplo, estoy conforme con esa salida, tiene mucho sobrepico. Podemos pedirle cuánto vale el sobrepico. Ahí está. Tiene un sobrepico del 68,2%. Es mucho sobrepico. Bueno, bajemos la ganancia. ¿Y ahora cuánto vale? 36. Supongamos que digan un 20% de sobrepico. Perfecto. Bajemos. Ahí cómo estamos. 16,4. Ah, quiere decir que puedo subir un poquito la ganancia. Y ahí 18,7. Y supongamos que me han dicho que quieren un tiempo de establecimiento de... Este, por ejemplo, tiene un tiempo de establecimiento de 7,78 segundos. Hay veces que te van a pedir cosas que no vas a poder cumplir, ¿no? Pero si supongamos que te digan el tiempo de establecimiento menor que 10 segundos y un sobrepico menor que 20%, ahí estaría bien. Entonces, a ese sistema, poniéndole un compensador o un controlador con una ganancia proporcional nomás, ya está. Consigo lo que me piden. Pero también puede ser de que ocurra que te piden algo que no lo podés conseguir con un controlador o un compensador tan sencillo. Entonces vos podés con esta herramienta decir, a ver qué pasa si al compensador, que tiene que tener una ganancia de 1,92, le pongo, apunto a esta parte, clic derecho, le pongo un polo real en la posición menos 5. O sea, yo no... Observen ustedes, yo le estoy agregando un polo en la posición menos 5. Le doy entrada. Así va a ser la función de transferencia del compensador ahora. Compensador o controlador. O sea, no es tan sencillo como que tenga una ganancia nomás. Ya le estoy poniendo que tenga un polo en la posición menos 5. Ahora observemos cómo se modificó el lugar geométrico de las raíces. ¿Y por qué se modifica? Y se modifica porque ahora ya tengo el polo este aquí en menos 5. Y este polo lo puedo correr. Si lo corro, los que no puedo correr son los polos de la planta. Pero el polo del compensador sí lo puedo correr. Y se modifica el lugar geométrico de las raíces, ¿lo ven? Si lo llevo para aquí... Sin tocar la ganancia. Eso aplica. Claro, acá por ejemplo, mira, con este sistema, y si yo subo la ganancia, voy a tratar de subir la ganancia, no la ubicación del polo. O sea, te digo que toque el polo nada más del controlador sin tocar la ganancia para que vea que son dos cosas distintas. Claro. Mira, ahí lo que estoy haciendo yo es variándole el valor de la ganancia. Entonces, la ubicación de los polos de lazo cerrado, que son estos violeta, ahí estoy sobre el eje imaginario. Si me paso al semiplano derecho, mira qué es lo que pasa con acá. Es inestable, ¿ves? A los 120 segundos se me va a más infinito o menos infinito. ¿Ves? Dice, a un tiempo de 120 segundos, el overshot no es un número natural. Claro, porque se ha ido a infinito, o menos infinito, no sé.
menos, ahí está, menos 1.17 por E por 10 elevado a la 25. O sea, se ha ido para abajo. Entonces, si yo le pongo este polo en el compensador, obviamente que estoy modificando la ganancia de lazo. ¿Recuerdan cuál es la ganancia de lazo? La ganancia de lazo es esta. Esta. O sea, yo ahí en vez de poner un compensador con ganancia proporcional nomás, o sea, le he adicionado un polo real. Y obviamente ya se modificó todo. Ahora con esto vos podés hacer cosas muy interesantes. Como sé, por ejemplo, mira, a este polo lo voy a sacar. Lo apunto, clic derecho, borro el polo. Y digo, a ver, con una ganancia de 1, le voy a adicionar unos polos complejos conjugados. ¿En qué posición? Veamos. En la parte real, menos 4. Y en la parte imaginaria, 2. Supongamos. Le doy entrada. Mira cómo es la función de transferencia del nuevo compensador o controlador. Aquí la modifica para tener el término independiente este siempre en 1. Entonces, agregándole esto, mira cómo se modifica. El lugar geométrico de las raíces es otra cosa. La respuesta al escalón está bastante buena. Mira, tiene un sobrepico de 37%, un tiempo de establecimiento de 14,5 segundos. Y yo aquí tengo la posibilidad de disminuirle la ganancia o subirle la ganancia. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo le subo la ganancia, el sistema se transforma en inestable. Veis que los polos de lazos cerrados están ubicados en el semiplano derecho. Entonces eso es inestable. Ahí es estable. Puedo estar conforme con esa respuesta. Si no estoy conforme con esa respuesta, tengo que buscarle la ubicación de forma tal que cumpla con las especificaciones de diseño. ¿Qué hice aquí? Aquí están los polos de la planta, en el origen y en menos 1. Y aquí están los polos que yo le puse en el compensador ese. Entonces, ¿qué conclusión saco yo con esto? Bueno, yo lo que tengo que hacer, si llego a tener este sistema, le pongo acá un circuito electrónico que vos tengas la posibilidad de ubicarlo a los polos complejos conjugados en la posición que he puesto, y tengo que tener la posibilidad de variarle la ganancia, como sé por ejemplo con un potenciómetro, de tal suerte que la salida del sistema sea así. Y el lugar geométrico de las raíces me permite buscar el punto óptimo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, mira, no quiero esa ubicación de los polos y lo quiero traer más para acá? Lo puedo hacer. O más para allá. Pero como ven ustedes, el lugar geométrico de las raíces cambia y la respuesta al paso también. O pueden decir, mira, yo quiero más parte imaginaria. No, perdón, ahí estoy variando la ganancia. La ubicación del polo, ahí se hace completamente inestable. Pero no está todo perdido, porque yo le puedo bajar la ganancia y lo transformo en estable. Me explico lo que digo, y no sé si llegan a dimensionar la riqueza que tiene esta herramienta. Es impresionante. ¿O no, ingeniero? Ya se ha ido a dormir. Así es, ¿cómo no? Espere, estoy en silencio. Bueno, mira, supongamos, diga, a ver, ese polo complejo, yo le voy a poner un 0. Si soy de juguetón yo. Le voy a poner un 0 real. ¿En qué posición? Bueno, en menos 3, por decir una cosa. Mira cómo se modifica la función de transferencia del compensador.
Y mira cómo se modifica el lugar geométrico de las raíces. Y mira cómo se modifica la respuesta al paso. Pero aquí puedo correrlo al cero. Y mira cómo se va modificando el lugar geométrico de las raíces. ¿Qué pasa si lo pongo en el semiplano derecho al cero? Opa, mira eso. ¿Y si varío la ganancia? Ah, cuidado, inestabilidad. Nos pasamos al semiplano derecho. Mira, acá se ve. No, bajemos la ganancia. Ahí está, ¿ves? Eso es una cosa interesante. ¿Qué pasa si lo movemos al polo? Y si lo ponemos ahí, justo en la misma, con la misma parte real que los polos complejos conjugados. Interesante, ¿no? Bueno, como ven, aquí es sencillo hacer modificaciones, hasta inclusive de manera interactiva. Se puede jugar muchísimo con esto. Ahora, en la práctica, el ingeniero les va a comentar cómo se hace con sistemas sencillos, ¿no? Para obtener el lugar geométrico de las raíces de manera manual. Y lo vamos a comprobar con MATLAB. Aquí se puede jugar muchísimo. Por ejemplo, mira, le podemos adicionar, supongamos, le adicionemos otro cero complejos conjugados, dos ceros complejos conjugados. ¿En qué posición? En menos 6 más J1. Ahí está. Le damos entrada. Mira cómo se va modificando la función de transferencia del compensador. Y mira cómo se va modificando el lugar geométrico de las raíces. Y mira cómo se va modificando. Sí, claro. Claro, en un sistema real, vos lo que tendrías que tener es la función de transferencia de la planta, o sea, la dinámica de la planta, la función de transferencia del sensor, y con el lugar geométrico de las raíces, la primera aproximación que podés hacer es eh, jugar con la ganancia del compensador para ver si obtenés la respuesta eh, necesaria. Si no lo podés hacer, ya podés intentar con otras cosas. Hay dos compensadores que son muy este, útiles, que se llaman uno por atraso y el otro por adelanto. A ver, pongamos algo un poquito más complejo. ¿Les parece? O primero veamos el tema con este ejemplo sencillo, el borramos. En su momento lo dejamos en 1. Observen ustedes cómo, si vos tocas el lazo de control, se modifica todo. Mirá. Ahora vamos a... Acá al compensador, con ganancia 1, le vamos a adicionar una red del tipo LEAD. ¿Qué es la traducción de LEAD? ¿Alguien que sepa? Busque en internet rápido. Liderar. Líder. Ahora, mira lo que significa esto. Significa poner un polo y un cero en el controlador, en el compensador. Un cero en esta posición
y un polo en esta posición. Ahora veamos cómo se ha modificado el lugar geométrico de la raíz. Acá está en menos 10, está el polo. ¿Y el 0 dónde está? Acá. Ese es el 0. A ver, lo pongamos en otro lado. En menos 1 está el 0. Y este con ganancia 1. Lo pongamos en menos 5. La parte real es menos 5. El 0 real en menos 5 y el polo real en menos 10. Esa sería la función de transferencia del compensador con ganancia 1. Así se modifica el lugar geométrico de las raíces. Y esa sería la respuesta al paso, que está bastante bien, ¿no? Pero yo puedo al 0 hacerlo más para aquí, o hacerlo más para allá, o al polo hacerlo más para aquí, y también puedo variarle la ganancia. La ganancia siempre se va a mover en el lugar geométrico de las raíces. Los polos de lazo cerrado, que son los que en definitiva te dan esta característica. Como digo, mucha ganancia. A ver, le subo la ganancia. Mucho sobre pico. Le bajo la ganancia. Menos sobre pico. Ahí como estoy. Con un sobrepico del 42% es mucho. Me vengo más aquí. Observen ustedes que aquí está el 0 antes que el polo. Ese no me acuerdo si se llama por atraso o por adelanto. Pero hay otro compensador. Eh, en realidad, el atraso o el adelanto vos lo ves en los gráficos de Bode. Pero esa técnica de análisis y diseño no la estudiamos nosotros. Nosotros vamos a estudiar esta técnica nada más. La del lugar geométrico de las raíces. Primero y principal porque no nos da el tiempo. ¿Te imaginas si nos ponemos a estudiar los métodos de Bode, los métodos de Nyquist, los métodos de Nichols? Que si no, no terminamos más. Supongamos esta red que se llama red de atraso o de adelanto, no me acuerdo cuál de las dos, consiste en colocar primero el 0 y después el polo. Pero hay otra técnica, lo borremos este, Profe, sí, delantera quiere decir, entonces es adelanto. sí, Le puedo pedir que me use otro método, este que se llama lag, que debe ser de atraso. Acá está la posición, el 0 real lo pone en menos 10, supongamos, y el polo real lo pone en menos 5, supongamos. Acá te calcula cómo es la función de transferencia de ese compensador. Supongamos que vamos a poner ese compensador a la ganancia 1. Y vamos a ver cómo se han modificado las gráficas. Observen ustedes que está primero el polo y después el 0. Digamos que estos son métodos de compensación muy sencillos, que consiste en agregarle al compensador un polo y un 0. Nada más que con un método se pone primero el 0 y después el polo, y con el otro método al revés. Este sería de atraso. Pero yo con el lugar geométrico de las raíces que te permite, ¿cómo se llama? La Siso Tool, yo puedo modificarle la posición del 0, perdón, del polo, y también puedo modificarle la posición del 0. Y ustedes ven que el lugar geométrico de las raíces va cambiando. Esta es una herramienta potentísima para hacer diseño. Eso es en cuanto a la ubicación del polo y del 0. Supongamos que ahí estoy conforme, puedo variarle la ganancia. Y observen ustedes que todo lo que nosotros hemos estudiado para la parte de estabilidad, aquí lo vemos claramente. Si los polos del lazo cerrado se ubican en el semiplano derecho, el sistema es inestable.
Si le bajo la ganancia, el sistema se hace estable. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo mucho sobrepico. ¿Por qué? Porque me estoy acercando al precipicio, a la zona esta del eje imaginario. Me conviene bajarle. Ven ustedes que los polos de lazo cerrado, cuando mayor componente imaginaria tiene, mayor es la frecuencia. Y sí, porque este es el eje J omega. Si yo subo el valor de la componente imaginaria, sube la frecuencia. También sube el sobrepico. Y que suba el sobrepico me está indicando que me estoy acercando al precipicio. Cuidado, 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 cuidado. Ya está, ya no hemos caído. Estamos en zona inestable. No, no me conviene. Entonces puedo bajarle la ganancia. Si no estoy conforme, le bajo más. Ahí está, muy bien. No tiene sobrepico. Overshot 0%. Tiempo de establecimiento 13 segundos. Ahora supongamos que me dicen 13 segundos es mucho tiempo. Entonces tengo que subirle la ganancia. ¿Cuánto estamos ahora? 12 segundos. Más. ¿Cómo estamos ahora? 9 segundos. Pero mira el sobrepico. 41%. No, mucho sobrepico. Entonces probablemente esa solución no sea buena. Probablemente otro recurso que podemos tener es que lo acerquemos al cero. Si lo acercamos al cero, ¿qué pasa? Ah, ahí mejoramos. Si lo acercamos al polo, ahí va. Lo acerquemos al polo, aumenta el sobrepico. Bueno, como ven ustedes, la tarea esta de diseño es bastante compleja, complicada, pero se simplifica mucho con estas herramientas. Bueno, ya es la hora. Cerramos. 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 Busca guardar los cambios, no. Cerramos MATLAB. Ahí está. Vamos a la reunión. Dejamos de compartir. Preguntas. Ingeniero, No, yo ninguna. ¿vos la entendés? Sí, claro. El tema son los chicos. A mí me preocupa, me hace un poquito de ruidos ciertos tipos de preguntas. Y eso me condiciona porque voy a tener que trabajar un poquito más con los ejemplos para que se pueda entender. O sea, a mí me parece que hay dudas respecto de los polos de lazo abierto o los polos de lazo cerrado. O sea, me parece que esa unión físicamente no la están entendiendo y me parece que vamos a tener que jugar con un poquito más de los ejemplos numéricos, no tanto con el CISO Tool, porque tendría que entender bien ese proceso para recién ver por qué usamos el CISO Tool, porque el CISO Tool no se usa para ver los lugares de raíces, se usa para ver cuestiones de diseño. O sea, nosotros, un sistema de control, le vamos a decir, quiero un tiempo de crecimiento tal, quiero que se estabilice tal, que tenga tal sobrepico. Obviamente siempre los criterios de diseño son que el sistema sea estable. Y muchas veces los sistemas no son tan estables y con un compensador adecuado lo hacemos o prácticamente estable o estable en el rango que uno quiere, que cumpla los requerimientos de diseño. Nosotros llamamos requerimiento de diseño a lo que queremos que haga. Por ejemplo, tengo un tanque de 10 mililitros de agua y quiero que o físicamente hablando, ¿no? A la hora esté a 90 grados. ¿Sí? Sí, Y que no se pase más de 95 grados, porque no es que a las 90 grados usted ya lo corte y queda 90, siempre se va a pasar porque por la histérica que tiene todo. Entonces,
todo ese proceso de diseño, de los requerimientos de diseño, se aplican y se trabajan con lugares de raíz. Y encima, también laburan ahí todas estas cuestiones de los polos dominantes, los ceros dominantes, los polos dominantes. Todo eso que han visto que él pone polo y pone cero, y el lugar de raíz se mueve. Bueno, ese concepto físico, voy a tratar de ver si fue el viernes, lo puedo meter para que ustedes entiendan por qué el profe solamente con una manito toca los polos y los mueve, en qué afecta la función de transferencia, cómo se mueve la función de transferencia. Yo creo que ahí va a estar la clave. Y después ya se van a dar cuenta, entendiéndolo físicamente, por qué el profe hace eso. Sí, ¿sabes qué estaría bueno que pongan en el práctico? Una planta inestable. O sea, una planta que tenga polos en el semiplano derecho. Bueno, voy a buscar eso. Voy a buscar una planta que tenga eso, lo que decís vos, a ver cómo se comporta. Ahí vamos a ver esas cositas. Pero no te olvides que el práctico trabaja solamente con compensador. No trabaja con las otras cosas que vos pusiste ahí. Sino que digamos, al final termina poniendo polos y ceros en el compensador, pero en realidad todo lo fuerte está en que nos damos cuenta que es acá, que es como si fuera un potenciómetro, variamos ese potenciómetro y vemos cómo se mueve el lugar de la raíz. Claro, vos lo que querés decir es que, digamos que es todo control proporcional. Exactamente. No va a ser todo, sino que es muy duro darle a eso al compensador para que vean cómo varía y después meterle un criterio de diseño y se dan cuenta que moviendo ese potenciómetro, que es el valor de K, a veces se consigue y a veces no. Y cuando no se consigue con el valor de K, ahí aparecen los otros compensadores. Claro, ya se modifica la dinámica que sea un poquito más complicada. Exactamente. Quiero que esa introducción sea muy suave para que no perdamos, para que no se pierda el concepto físico. Si ellos pierden el concepto físico, empezamos a hacer esas preguntas como que, ¿por qué un polo de lazo abierto no es igual que un polo de lazo cerrado? ¿Por qué no son los mismos? ¿Cuándo son los mismos? ¿Cuándo debería ser y cuándo no? ¿Por qué se mueve? ¿Cómo se mueve la función de transferencia a medida que vamos variando K? Esa es la idea. ¿Sí? Ahí yo tengo un par de ejemplitos, yo lo había armado bastante, pero ahora con las preguntas que ellos han hecho, me han alertado que no ha sido igual que el año pasado. Me han alertado para meter un poquito más de ejemplo ahí para que ellos puedan terminar esa parte. Tenía bien armadito, pero me parece que le voy a pegar un retoquecito. ¿Sí? Bueno, chicos, Bueno, son y 35. Este cuerpo no da más. Está de las 8:20 de la mañana. Bueno, yo de nos vemos, las 6. chicos. Sean puntuales, no Bueno. fallen el viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.